buenos días, muchas gracias. Cada vez que llega esta fecha hablamos de la osteoporosis porque es verdad que es un problema médico muy extendido hasta tal punto que ya se habla hasta de una especie de epidemia silenciosa, porque además hasta que uno no lo tiene en estadio avanzado, si no se lo ha cuidado, pues no lo puede detectar, ¿no? Sí, realmente le llamamos la enfermedad silente del siglo XXI, precisamente porque no da ninguna sintomatología salvo que comiencen con algún tipo de fractura. Es una disminución de la masa ósea que se produce normalmente por la edad, por el envejecimiento, por alteraciones del metabolismo óseo, como bien decían, pero además hay una fragilidad de la microarquitectura, hay una disminución de la resistencia, y por eso es por lo que se producen ese tipo de fracturas. Es curioso que la primera fractura vertebral se puede producir en una fase previa que le llamamos la osteopenia y que no produce ningún dolor, pero aumenta el riesgo de fractura de una segunda fractura vertebral. Por tanto, hay que tener conciencia de que eso está ahí, sobre todo si uno tiene, doctor, imaginamos, pues familiares que han tenido osteoporosis. Eso ya es una condición para uno tener en cuenta que tiene que vigilar muchos aspectos. Sí, hay muchos factores de riesgo que aumentan esa posibilidad de fractura, pero lo más importante es que quien más lo sufre son las mujeres a partir de la menopausia. Se dice que en el primer año posterior a la menopausia es cuando se produce la mayor descalcificación. Independientemente de que esa edad es alrededor de los 50-51 años, también tenemos osteoporosis por antecedentes familiares, etcétera, que son antes de esa edad. Y después también influye pues algún tipo de medicamentos como son los corticoides, los tratamientos del tiroides, etcétera, que disminuyen esa fragilidad y es cuando llegamos a la fractura. Está claro, doctor, que siempre hablamos de que un estilo de vida saludable y determinadas cuestiones que hay que seguir es bueno para cualquier enfermedad, pero para el caso de la osteoporosis es fundamental. Para empezar, la alimentación y dos cuestiones como el calcio y la vitamina D, que tienen que estar sí o sí en la dieta, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de que tenemos que llegar a un pico de masa ósea, que es el máximo, que es alrededor de los 35-40 años. Por eso es importante que a los jóvenes y a los adolescentes intenten tener una alimentación rica en calcio y vitamina D, derivados lácteos como yogures, leche fermentada, etcétera, que es lo que va a hacer que esa masa ósea llegue lo más alto posible a esa edad, porque a partir de ahí es cuando va a empezar a disminuir esa masa ósea. Por lo tanto, mientras más alta la tengamos, pues más difícil es entrar en esa etapa. Después tenemos un problema en Canarias, que es la vitamina D, que a pesar de tener el sol que tenemos, el 60% de la población es deficitaria. Y lo estamos viendo ahora, que hemos incluido en nuestro protocolo el análisis de la vitamina D y se confirma que sobre todo en épocas de invierno disminuye mucho. Y recomendamos ahí la ingesta de 600 a 1200 unidades de vitamina D, sobre todo mientras más mayor se es, más necesidad hay de vitamina D y por supuesto como mínimo, estamos hablando de 1000 unidades de vitamina D y de 600 a 1200 miligramos de calcio. Bueno, el calcio nos queda más claro. Aparte, sí, le decía, doctor, que el calcio todo el mundo sabía dónde localizarlo, que no solo es en los lácteos, pero la vitamina D, para que a la gente le quede claro cómo la puede adquirir. La vitamina D tenemos que adquirirla principalmente a través del sol, porque los alimentos no tienen prácticamente vitamina D, o sea, sería insuficiente. El problema es que estamos cambiando un poquito los criterios. Hasta ahora los dermatólogos con buen criterio nos recomendaban protección total cada vez que vamos al sol. Nosotros, después de estar investigando este tema con la vitamina D, estamos recomendando 10-15 minutos de sol a horas tempranas o a media tarde, cuando el sol es más suave y sin protección, porque desde el momento que ponemos una pantalla de protección, los rayos solares no atraviesan la piel y la piel es la que sintetiza la vitamina D. O sea que la vitamina D la adquiriríamos solo con el sol, sería suficiente. Con el Canarias que nos sobra, por cierto, pues un poquito de sol, claro. No hace falta quemarse, sino un momentito tomar sol, como hacen claro. Con los niños recién nacidos cuando se les saca un momentito para coger sol, ¿no? Claro, pero no pensemos que tiene que ser a la playa, ¿no? Sino simplemente, como también tenemos que hacer algún tipo de ejercicio, que el mejor es caminar aproximadamente 45 minutos diarios durante 5 días a la semana. Esa caminata, si podemos hacerla al sol un ratito, después a la sombra,
pero ya simplemente con caminar al sol y con los brazos descubiertos un poco y tal, pues vamos adquiriendo esa vitamina D o vamos manteniendo esos niveles de vitamina D que son importantes, son muy importantes para el tema del hueso, incluso para el tema de la musculatura. Es decir, hoy sabemos que la sarcopenia, que es la disminución de la resistencia muscular y de los huesos, se produce por esa falta de vitamina D, aparte que nos da una sensación de cansancio, de estar dormidos, etcétera, etcétera. Me gusta la parte de la alimentación que nos sirve para tener más calcio. Todo el mundo sabe que los lácteos pues, son la principal fuente de calcio, pero no solo son los lácteos, y tampoco podemos estar todo el día pues, tomando lácteos. Hay muchos otros alimentos que tienen calcio y hay que conocerlos bien, porque habrá mucha gente que no pueda tomar lácteos para empezar, ¿no? Sí, pero bueno, principalmente la fuente del calcio está en la vitamina D, en los derivados lácteos, leche, yogures, queso, etcétera, ¿no? Pero después podemos tomar todo tipo de frutas, verduras, etcétera, que es lo que nos va a ir ayudando a eso, aparte del ejercicio que dijimos, y suprimir el tabaco, el café y el alcohol, que es otra cosa fundamental. Porque el tabaco, el café y el alcohol, para la osteoporosis en particular, son terribles. El café, por ejemplo, porque ya el tabaco y el alcohol, pues ya nos queda claro que es malo para todo en general, pero el café, que se usa tantísimo, sí, hay que moderarlo en el caso de a lo mejor una mujer ya a partir de una determinada edad, ¿no? Sí, yo creo que principalmente lo ideal es a partir de los 40 años tener controlado un poquito el café, disminuir la ingesta, porque influye en esa disminución de la resistencia de los huesos. Claro. La alimentación es fundamental. ¿Hay otras cuestiones que debamos tener en cuenta a la hora de alimentarnos? Sí, bueno, yo aparte de la alimentación, el ejercicio y evitar los tóxicos, lo importante es hacer un diagnóstico inicial. El problema es que no sabemos cómo está cada uno en ningún momento y ahí hay una pequeña discrepancia entre los distintos profesionales. La única manera que tenemos hoy de poder hacer un diagnóstico es con una densitometría, perdón, una densitometría ósea, que es como si fuera una especie de radiografía, que hasta ahora nos estaba dando una indicación de cuál es la masa ósea que tiene, sobre todo en la columna y en la cadera, porque las fracturas principales son de cadera, de columna y de muñeca. Entonces nos daba la densidad ósea, pero hoy aparece un nuevo software que se añade al densitómetro, que nos calcula también la resistencia, que es lo que estamos hablando, que es más importante casi que la disminución de la masa ósea, que lo que quede esté bien y sea duro y aguante la resistencia, ¿no? Después tenemos que tener en cuenta personas mayores con las caídas, sobre todo por la noche en casa, quitar las alfombras, encender la luz cuando se levantan a ir al baño, etcétera, etcétera, porque lo peor que hay son las fracturas. Las fracturas, sobre todo en personas mayores, deja ciertas incapacidades, deja ciertas independencias, a que ayudarle a bañarse, a asearse, a comer, etcétera. Y tenemos un problema también, que es el riesgo de fallecimiento después de una colocación de una prótesis en el primer año, y una tasa alta de mortalidad, sobre todo en pacientes de más de 80 años. Doctor, si una persona se plantea ahora cambiar sus hábitos de vida y hasta ahora no los ha tenido demasiado buenos, ni se ha preocupado mucho por el calcio, ¿está a tiempo, a partir de los 40, de reconducir sus hábitos para que los huesos se le recuperen, por así decirlo? Sí, yo creo que sí, que estamos a tiempo cambiando todos estos hábitos y después principalmente haciendo algún diagnóstico, sobre todo cuando hay factores de riesgo de tipo familiares, fracturas en las madres, abuelas, fracturas de cadera, fracturas de vértebra. Esa gente tiene que tener más capacidad de hacer un diagnóstico correcto, como estábamos diciendo. Y después hoy tenemos tratamientos muy interesantes que hacen que se recupere la masa ósea, o sea que no es que estemos ya en... Lo que está claro es que la osteoporosis hay que tratarla. La discusión está en la fase previa de la osteopenia, que nosotros entendemos que con ejercicio, calcio y vitamina D podemos recuperarla también. Pero lo importante es prevenir la primera fractura. Y porque una vez que ya tenemos la primera fractura, los riesgos se van multiplicando. Bueno, pues un día importante para recordar, sobre todo que la prevención es muy importante y que la alimentación, señor Madera, pues es fundamental para prevenir, que es la cuestión más importante a la hora de abordar la osteoporosis. Por supuesto. Alimentación, ejercicio y evitar los hábitos tóxicos. Complementar la dieta con calcio y vitamina D. Bueno, pues gracias.